Hola amigos, bienvenidos a una nueva review de cómics. En este video veremos la primera aventura de la Justice League en Tierra Prime y también la primera venida de Darkseid a la Tierra. La historia que verás aquí tiene lugar en Justice League número 1 de 2011. Esta serie es parte del relanzamiento de 2011 llamado The New 52 o los Nuevos 52. Si no sabes qué es New 52, básicamente es un reinicio de todas las numeraciones de DC que tuvo lugar en 2011. Producto del evento Flashpoint, a los héroes se les quitaron 10 años de actividad, por lo que en estas historias son presentados como novatos e inexpertos, a su vez que casi todas las relaciones existentes entre ellos desaparecieron. Si no has leído DC y te gusta la Justice League, esta puede ser una buena serie para empezar. Justice League número 1 inicia con un grupo de policías de Gotham en helicópteros persiguiendo a Batman, quien a su vez corría tras un personaje encapuchado. Los policías, quienes aún no estaban familiarizados con la presencia de Batman en la ciudad, creen que este último es un superhumano. Se ordena abrir fuego contra ambos, Batman y el encapuchado. Bruce logra eludir a la policía y confronta al encapuchado, quien resulta ser un Parademon. Pero rápidamente el villano supera a Batman dándole una paliza. De repente, un resplandor esmeralda los ciega y una construcción en forma de camión de bomberos embiste al Parademon, sacándolo de la acción. Se trataba de Hal Jordan, quien al ver a Batman se sorprende de conocerlo al fin. Pero la policía los encuentra de nuevo por el resplandor de Green Lantern y de inmediato abre fuego. Por supuesto, los disparos no son problema para Hal. Bruce le da la bienvenida a Gotham y le dice que ya lo conocía. Había leído sobre Hal Jordan en su historial en la Fuerza Aérea. Ante la hostilidad de la policía, Hal puntualiza que las personas normales odiaban a los superhéroes en ese momento. Cabe destacar que, en este punto, los superhumanos apenas estaban emergiendo en el mundo. Batman le responde que en realidad les tenían miedo, y que ese miedo era necesario. Esto último siendo una referencia a la imagen que desde siempre quiere proyectar Batman, sobre todo frente a los villanos. De la nada, el Parademon regresa atacando a Green Lantern por la espalda. El villano se transforma en una especie de araña cyborg y huye del lugar dejando un desastre a su paso. Más adelante se nos revela que Hal Jordan había sido guiado hasta ahí por su anillo detectando la presencia alienígena del Parademon. Mientras que Batman le responde que el villano había sido sorprendido por la policía antes, intentando colocar una bomba en el centro de Gotham, pero les había lanzado fuego por la boca y escapado. Green Lantern se encarga de socavar la conflagración dejada por el Parademon y ambos héroes se dirigen a las alcantarillas siguiendo el rastro del villano. Después, Green Lantern le cuestiona a Batman por sus poderes, le pregunta si acaso tenía la habilidad de volar o superfuerza, pero rápidamente se sorprende al descubrir que solo es un tipo ordinario en un atuendo. Mientras ocurre esto, Batman se las arregla para quitarle el anillo a Green Lantern sin que éste lo notara, lo cual deja desconcertado a este último. Bruce infiere que el poder de Linterna Verde debía venir de la concentración, y en ese momento no había estado muy concentrado, por eso se lo había quitado sin que cayera en cuenta. Ambos están a punto de iniciar un conflicto, pero de pronto se percatan que el Parademon estaba justo delante intentando fusionar un objeto con el muro. Como ambos creen que se trataba de una bomba, se apresuran a confrontarlo, pero de la nada el villano suelta un chillido y se escucha una frase, por Darkseid. Seguido a eso, explota autoinmolándose, queriendo acabar con los héroes en el acto, pero no contaba con los poderes de Green Lantern, quien con una construcción de su anillo los protege. El Parademon deja tras de sí el objeto que intentaba fusionar con el muro, pero rápidamente los héroes descubren que no se trataba de una bomba. Batman cree que podía tratarse de una computadora alienígena, pero entonces Hal se pregunta si aquello tendría que ver con el alienígena de Metrópolis. Green Lantern se refiere a esto último como rumores de la gente, pero Batman le dice que era real y que se trataba de un ser muy poderoso. Ambos parten hacia Metrópolis en busca de respuestas. De allí se nos lleva con Victor Stone, quien se encontraba jugando un partido de fútbol americano de manera fantástica, pero su padre no había ido a verlo jugar. Más adelante vemos a Cazatalentos queriendo ficharlo, pero no podían hablar con él si no estaba presente su padre. Por teléfono, Silas Stone le dice a su hijo que estaba ocupado en el trabajo, pero que al próximo partido sí asistiría. De repente, la gente corre hacia la puerta, ya que en ese momento cruzaba por allí un jet de color esmeralda. Los jóvenes de allí se maravillan al ver superhumanos y uno de ellos le pregunta a Victor si acaso su padre no los estudiaba. Batman y Green Lantern llegan a su destino en la construcción en forma de jet, guiados por el anillo de Hal, que indicaba la posición del alienígena de Metrópolis. Descubren que en aquel lugar había habido una batalla, por la gran cantidad de destrozos que había.
y Hal confiadamente dice que con sus poderes podía lidiar con lo que sea que estuviera ahí. De pronto, de la nada, una sombra azul y roja lo embiste incapacitándolo. El número termina con Superman confrontando a Batman. Justice League número 2 nos lleva hasta Central City, donde Barry Allen se encontraba discutiendo con su superior, el director Zink. Había ocurrido un asesinato recientemente y Barry se encontraba investigando. Él sabía que podía esclarecerlo, pero Zink le ordena que deje ese caso, ya que todo el laboratorio forense se encontraba investigando con el fin de hallar la verdadera identidad de Flash. La policía de Central City estaba tan obsesionada en descubrir al nuevo vigilante al punto de descuidar otros casos. Por supuesto, seguimos en el contexto en el que la gente no está acostumbrada a los superhéroes. Por otro lado, volvemos a Metrópolis, donde Batman ataca a Superman con todo su arsenal, lo cual es inútil. El kryptoniano lo somete sin ninguna dificultad. Clark nos revela que justo antes de que llegaran, también se habían topado con un Parademon, y este último también había explotado en llamas con la intención de quitárselo de encima, lo que había ocasionado la destrucción que se veía antes en el lugar. Como Superman no conocía a Batman, solo al ver que éste estaba llevando una de las cajas alienígenas los consideró sus enemigos, y esta es la justificación de su brutalidad contra los otros héroes. Superman empieza a interrogar fuertemente a Batman, pero de pronto Hal regresa en sí y le asesta un golpe con sus poderes. Batman sabe lo poderoso que es el Hombre de Acero, por lo que trata de mediar para que se tranquilicen. Superman se libera de unas cadenas esmeralda y se abalanza contra Bruce y Hal. Aunque el Green Lantern logra contener el ataque de Superman, necesitaban a alguien que fuera más rápido. Hal Jordan llama a Barry Allen mientras siguen protegiéndose con una burbuja. Ambos héroes ya se conocían. Se nos dice que Green Lantern le ayudó a Flash a derrotar a Gorilla Grodd en el pasado, pero en consecuencia habían terminado destruyendo el Museo de Historia Natural de Central City. Esta era la razón por la que aquella ciudad estaba en alerta contra Flash. Aunque aún no estoy 100% seguro si esta historia tiene lugar en algún número en paralelo, sí es una referencia al crossover entre Green Lantern y The Flash de 1992 llamado Guerrilla Warfare. Por este motivo, Barry se niega a ayudar a Hal, pero cuando la protección llega al límite, Flash aparece allí para apoyarlos. Flash se muestra confiado con su velocidad, incluso alardeando, pero rápidamente Superman logra superarlo aventándolo lejos de allí con un solo dedo. Pero cuando se va a encender de nuevo el conflicto, Batman se interpone entre Superman y Green Lantern. Bruce le explica a Clark que también habían sido atacados por un Parademon y solo habían acudido a él por su naturaleza extraterrestre en busca de respuestas. Superman le dice a Batman que no había visto la caja una vez que el Parademon había explotado, ya que creía que también había explotado con él también. De pronto un helicóptero aparece y Superman nos hace saber que se trata de militares y que por lo tanto Lex Luthor estaría también ahí en cualquier momento. Los héroes no tienen más remedio que refugiarse en el subterráneo de nuevo. Superman no sabe por qué debería seguirlos, a lo que Batman le responde que él también era un héroe como los otros, al menos a los ojos de las personas. Batman está preocupado ya que no sabe si existen más de estas cajas. El número nos lleva hasta Star Labs, donde el Dr. Silas Stone y su equipo se encontraron analizando otra caja alienígena. Se trataba de la caja que poseía el Parademon que luchaba con Superman. La habían extraído esa mañana. Radiación igual a este objeto estaba siendo emitida en Nueva Inglaterra, Washington D.C., Coast City y Central City. Los científicos sospechaban que la caja estaba relacionada con las recientes actividades de superhumanos en esas mismas ciudades. Cuando se le informa a Silas que su hijo Victor había venido a verlo, no era un buen momento. Victor le recrimina a su padre el no haber ido a ver su partido pese a haberle prometido que lo haría. También le dice que los cazatalentos lo habían visto y le podían dar una beca para la universidad. Silas le responde a su hijo que no necesitaba una beca, ya que él podía hacerse cargo y que dejara de perder el tiempo en intentar dedicarse a ser jugador. En un mundo donde pronto reinarían los superhombres, un trabajo como ese sería obsoleto. Por último, le dice que nunca asistiría a uno de sus juegos. Por otro lado, los héroes se reúnen en una vieja imprenta abandonada cuando Batman se extraña de que el Hombre de Acero no tuviera una base de operaciones y que además ni siquiera llevara máscara. Debía ser que no tenía una identidad secreta que proteger. A su vez, Green Lantern le dice a Barry que lo mejor sería que tomaran la caja e investigaran todo el asunto por su cuenta. Después de todo, Batman era un inútil y no confiaban en Superman. Mientras los héroes discuten qué hacer con la caja desde sus propias habilidades y luego algunos comentarios sobre el hecho de que Batman no tiene poderes, el objeto empieza a emitir un sonido. A la caja de Star Labs también le ocurre lo mismo. De repente, ambas cajas explotan. El número termina con ejércitos de Parademons emergiendo de ambas cajas,
y con Victor siendo alcanzado por los rayos de energía emitidos por la caja. Justice League número 3 inicia mostrándonos al coronel Steve Trevor, quien observaba en monitores a una multitud protestando contra las acciones de Wonder Woman. Diana recién había salido de Paradise Island, por lo que sus actitudes de guerra amazona chocaban en la gente. Específicamente se quejaban de las docenas de personas heridas y los daños en propiedad privada causadas por sus intervenciones heroicas. Trevor se dirige hasta donde estaban sus hombres y donde Wonder Woman debía esperarlo. Para este momento Steve respondía por ella ante el gobierno. Los hombres de Trevor le dicen que Diana se había ido al ver un reporte en la televisión sobre una criatura alada atacando a las personas en el centro de Washington. Nadie la había podido detener y Trevor estaba temeroso de que la amazona fuera en busca de pelea. Más adelante vemos a Wonder Woman en el centro, donde ella creía que la criatura que buscaba era una arpía. Mientras tanto la gente alrededor la ven temerosos, a excepción de una niña que comía helado. Ella la reconocía y era la única que no le tenía miedo. Ambas comen helado cuando aparece Steve Trevor allí, quien le dice a Diana que debían regresar, a lo que la amazona se niega. Estaba allí para encontrar a una bestia con la que debía combatir. Ambos discuten ya que Diana siempre estaba buscando pelea, pero esta última había sido entrenada como una guerrera en Paradise Island. Nadie le diría qué hacer nunca más. De pronto se escucha la misma explosión de las cajas y allí surge también una invasión de Parademons. Wonder Woman los enfrenta. De allí se nos lleva a Star Labs, donde se puede ver que los Parademons están secuestrando a personas, mientras que el Dr. Silas Stone sigue lamentando lo ocurrido a su hijo. El Dr. Thomas Morrow trata de convencer a Silas de que su hijo se ha ido, pero Silas le dice que no va a permitir que su hijo muera, ya había visto morir a su esposa también. Portales se abren en todo el mundo liberando hordas de Parademons, mientras la gente culpa a los superhumanos de todo el desastre. En Metrópolis los héroes pelean lo mejor que pueden contra los Parademons. Flash se sorprende ya que Green Lantern le dice que Batman no tiene superpoderes. Flash creía que era una especie de vampiro o algo. Luego se nos muestra que los villanos no son rivales para Superman, quien se deshace de muchos a la vez. Por otro lado, volvemos a Star Labs, donde Silas pide la asistencia de sus ayudantes para llevar a su hijo a un lugar llamado la Sala Roja. Le dice a Victor que no lo abandonará. Después los héroes se percatan que los Parademons se estaban llevando a la gente sin razón aparente. De la nada, allí aparece Wonder Woman luchando contra los villanos. Silas sigue empeñado en recuperar a su hijo, mientras que el Dr. Morrow le dice que aún tenía signos vitales, pero que estaba grave. La energía estaba comiéndoselo vivo de dentro hacia afuera. Silas había estudiado y conocía toda la tecnología de aquel lugar, tecnología reunida de varias partes del mundo. Sabía cómo salvar a su hijo. El Dr. Stone empieza a añadir partes de Prometheum en el cuerpo de su hijo. Morrow le dice que su cuerpo podía rechazarlas, pero Silas le responde que eso no ocurriría, ya que le había inyectado nanobots antes. Estos últimos son activados y Victor empieza a gritar. Los Parademons se reagrupan sobrevolando una zona en el mar, mientras que Wonder Woman les dice que habían seguido a los Parademons hasta allí y había venido a ayudar. Mientras Victor se fusiona con sus partes mecánicas, observamos a Darkseid viendo a sus hordas de Parademons yendo a invadir la Tierra. Del agua surge una explosión que revela una gigantesca estructura, mientras se nos revela que los Parademons también habían atacado a Atlantis. Aquaman emerge de la superficie. Justice League número 4 inicia mostrándonos el sufrimiento por el que pasa Victor mientras se transforma en Cyborg. Sarah Charles le dice a Silas que debían hacer algo, ya que su hijo estaba sufriendo mucho por el dolor. Pero Silas le responde que pronto el dolor pasaría cuando el metal Prometheum terminara de reponer sus tejidos. En realidad no tenía certeza de aquello, ya que toda la tecnología de allí era experimental. Luego vemos que los Parademons estaban a punto de entrar al Red Room, mientras que Cyborg le dice a su padre que no podía ver ni sentir sus piernas. De la nada inicia conexión con una de las computadoras del lugar, por lo que desencadena la descarga de su programación. En los datos que se observan se pueden leer 3 científicos conocidos que trabajan en Star Labs: Ryan Choi, el tercer Atom, William Magnus, el creador de los Metal Men, y también un villano, Anthony Ivo, el creador del androide Emso, y quien hace algunos números había sido secuestrado por los Parademons fuera de paneles. La puerta de la habitación cede y los Parademons ingresan, cuando el sistema de defensa de Cyborg se activa automáticamente y ataca a los villanos. Victor se ve en un espejo y se horroriza al ver en lo que se había convertido. Le pregunta a Silas si le estaba pasando algo malo. Silas le confiesa que él le había hecho eso. Era su hijo y no podía perderlo. Escandalizado por saber que su propio padre le había hecho aquello, Victor se marcha de allí dejando solo a su padre.
En Metrópolis los héroes le dan la bienvenida a Aquaman, mientras este último les dice que los Parademons habían aparecido abriendo portales debajo del océano. Tomando la iniciativa, Aquaman les hace caer en cuenta que los Parademons estaban conduciendo a la gente hacia la estructura que antes había surgido del mar. Debían descubrir qué era aquella estructura y por qué los llevaban ahí. Aquaman se ofrece para liderarlos, ya que tenía experiencia. Después de todo, era el heredero al trono de Atlantis. Así le propone a Hal distraer a los villanos para así investigar la torre. Pero Green Lantern no se toma esto muy bien, pues ya tenían a Batman, quien no era superhumano, intentando darles órdenes. Green Lantern ni siquiera sabía cuáles eran las habilidades de Aquaman, por cierto. Entonces se nos muestra a Arthur haciendo uso de sus habilidades, haciendo que un tiburón blanco elimine a un grupo de Parademons y empalando a otro con su tridente. Hal se queda sin palabras. De la nada ya aparecen los militares en helicópteros disparando fieramente a todos. Se nos muestra a Steve Trevor diciéndole a su superior que no debían atacar ya que Wonder Woman estaba allí. Pero el oficial le dice que tenían órdenes de disparar a cualquier no humano que estuviera allí, incluidos los superhumanos. Luego vemos a Cyborg huyendo cuando oye los gritos de súplica de una mujer. Estaba siendo atacada por Parademons y Victor se apresura a defenderla, pero mientras intenta golpear a uno, involuntariamente se conecta al villano. Victor accede a la programación del Parademon y se entera de cómo seres vivos eran transformados en Parademons en estructuras similares a las que habían surgido del mar antes. Al terminar la descarga, surge una explosión que incapacita a los Parademons que habían allí y se abre un boom tube que lo transporta hasta donde estaban los héroes, ya que buscaba la fuente de la señal de los Parademons que estaban en ese lugar. Luego se nos muestra que Superman quiere encargarse de los humanos que lo estaban atacando, pero Barry le dice que ellos solo estaban haciendo su trabajo. Clark no atiende y va a derribar los helicópteros, seguido por Flash, quien trataba de detenerlo. Ese es tal vez el aspecto que menos me gusta de este arco, lo diferente que es Superman aquí a como es el personaje. Tal vez sea producto de aquella época en que DC quería que todo fuera más oscuro, pero yo prefiero mil veces al Superman bonachón que irradia calidez. Para mí ese es su rasgo clave, pero en fin. Wonder Woman les dice a los demás que debían ayudar a la gente poniéndolos a salvo. De pronto, en el lugar se abre el boom tube y Victor aparece allí. Green Lantern lo somete, pero Batman le dice que no es uno de ellos. Aquaman puntualiza que es solo un muchacho en una armadura. Victor recupera el conocimiento y les advierte que los Parademons iban devastando mundo por mundo y que él estaba yendo hacia ahí en ese instante. Una explosión surge y de allí se nos presenta a Darkseid. Justice League número 5 inicia con los héroes inconscientes a excepción de Flash, quien ve cómo Darkseid ataca a los militares usando sus rayos Omega. Flash le grita que se detenga y Superman reacciona, pero Darkseid los ataca. Superman y Flash huyen de los rayos que los persiguen. Los héroes se separan, pero para su sorpresa los rayos también lo hacen. Flash corre a toda velocidad y planea hacer que los rayos le den a un grupo de Parademons que atacaban a unos policías, pero de pronto se encuentra cansado, lo que lo sorprende. La policía le apunta y le ordena quedarse quieto. Cuando vemos que Superman es alcanzado por los rayos Omega que lo dejan inconsciente, los Parademons lo toman y lo llevan a la torre. Flash les avisa a los demás de lo sucedido, por lo que deben enfrentar a Darkseid. Pero Hal de manera arrogante se lanza a la lucha contra el villano. Darkseid demuestra ser superior, sus construcciones no le hacen nada, y el villano termina por romperle el brazo a Green Lantern. Aburrido, Darkseid se retira. Furioso, Hal se reincorpora y quiere seguir peleando, pero Batman lo detiene, le dice que debían reagruparse y que si lo intentaba de nuevo moriría. Green Lantern le dice que se quite de su camino y que de ser así estaba dispuesto a morir. Batman entonces le pregunta que qué estaba tratando de demostrar, pero Hal sigue errático. Batman trata de empatizar con él diciéndole que ambos eran iguales, dos humanos entre dioses. Bruce se quita su máscara revelándole su identidad e historia. Había visto morir a sus padres a manos de un criminal y a causa de ello se había entrenado toda su vida para derrotar a esos mismos criminales. Pero esta vez no se trataba de ninguno de ellos, por lo que lo insta a dejar atrás sus egos y a concentrarse en salvar al mundo. Debían actuar más como un equipo. Batman entonces le encarga liderarlos hasta que regresara. Bruce corre hacia los Parademons y se entrega voluntariamente, y ante la duda de Green Lantern por lo que estaba haciendo, Bruce le responde que iría a rescatar a Superman. Hal ayuda a los demás a reincorporarse y empieza a trazar un plan. Debían saber por qué Darkseid se estaba dirigiendo a la ciudad. Debido a sus rayos Omega no podían atacarlo directamente, debían darle una oportunidad a Wonder Woman para cegarlo, por lo que lo distraería actuando como un señuelo brillante como había sugerido Aquaman antes. Los héroes se ponen en marcha y Barry se sorprende por el cambio de actitud de Hal. Por último,
Vemos a Bruce, quien llega a la torre, incapacita al Parademon que lo sujetaba y no se sorprende al ver que había otro portal. El número termina con Batman observando los pozos de lava de Apokolips. Justice League número 6 inicia mostrándonos la devastación que Darkseid estaba ocasionando en la ciudad. Cuando los héroes aparecen, Green Lantern lo entretiene y los demás se abalanzan contra él. Wonder Woman usa su lazo de la verdad para hacer revelar al villano su plan. Este le dice que estaba ahí por ella, en tercera persona. De pronto, Cyborg detecta una transmisión entre las cajas que tenían los Parademons y el mismo Darkseid. Mother Boxes era su nombre. Estas abrían portales conocidos como Boom Tubes. Victor puede ver a través de ellos muchos mundos desolados por Darkseid, incluido Apokolips. Cyborg observa a Batman. Se nos muestra a Bruce acercándose sigilosamente donde tenían cautivo a Superman. Allí se hallaban dos de los consejeros más próximos a Darkseid, The-Sat y Steppenwolf. Discutían acerca del motivo por el cual habían capturado al kryptoniano. Querían convertirlo en un soldado leal a su maestro, con el cual podrían buscar a la hija de Darkseid, y se nos revela que el villano no descansaría hasta no encontrarla. De vuelta en la Tierra, Wonder Woman le cuestiona a Darkseid por el paradero de Superman, a lo que el villano le responde que ahora le pertenecía al igual que su mundo. Le lanza sus rayos Omega, pero Diana los deflecta devolviéndoselos. Darkseid se distrae y Wonder Woman cumple con su parte del plan, clavándole su espada en uno de los ojos del gigantesco dios. Una vez sucede esto, Flash carga a Aquaman a toda velocidad y lo impulsa contra el villano. Arthur clava su tridente en el otro ojo de Darkseid, dejándolo incapacitado. Pero aunque el poderoso Darkseid tenía clavados una espada y un tridente en sus ojos, seguía en pie. Debían hacer algo para vencerlo definitivamente. Cyborg propone usar las Mother Boxes para abrir un portal y enviarlo de regreso a su mundo. Se conectaría a ellas hablando su lenguaje. De pronto todas las Mother Boxes se activan, incluidas las que estaban en Apokolips. Boom Tubes surgen de estas, los cuales absorben a Steppenwolf y The-Sat, dándole la oportunidad a Bruce de ir a por Superman. Debilitado, el Hombre de Acero le dice a Batman que habían agregado imágenes en su cerebro de la devastación que Darkseid llevaba a otros mundos. Batman le dice que debían escapar antes de que cerraran los portales. De pronto, a través de uno de ellos observan a Darkseid atacando a los demás héroes y mientras se precipitaba a golpear a Diana, Superman vuela y da un golpe al gigante. Este último lo agarra y le dice que volverían juntos a Apokolips. Green Lantern sujeta a Superman con una de sus construcciones mientras anima a Victor a cerrar los Boom Tubes. Pero Cyborg no puede hacer esto, sus sistemas no respondían. Batman aparece allí también y empieza a animarlo. Victor debía demostrar que tenía el control, era su única esperanza. Cyborg concentra sus fuerzas y logra cerrar los portales llevándose a Darkseid con ellos. El villano establece que regresaría y vaya que lo haría. Convenientemente todos los Parademons desaparecen junto con los portales y las Mother Boxes quedan inservibles, lo que retrasaría el regreso de Darkseid. Flash les dice que debían irse antes de que los culparan por todo el desastre, pero de pronto la gente que estaba allí, agradecidos por haberlos salvado, los vitorean. El mundo había empezado a no tener miedo a los superhumanos y a llamarlos héroes. Y así termina el primer arco de Justice League de 2011. En general se trata de una historia sencilla de presentación de personajes, que vale la pena leer solo por el genial arte de Jim Lee. En especial si conoces a estos personajes, te será un poco molesto y hasta frustrante en algunas ocasiones. En mi caso, me es difícil identificar a Superman y a Wonder Woman en este arco. Por otro lado, me gusta que hayan decidido abrir y cerrar la liga de New 52 con Darkseid como villano. Cualquier historia que aspire a unir a estos héroes, que son como dioses, debe tener un villano temible que justifique este hecho. Y eso es todo. Si te ha gustado este video, no dudes en darle tu like y compartirlo con alguien a quien también le pueda interesar. Nos vemos en la próxima.